Bien, qué gusto saludarle a todo nuestro auditorio a través de este esfuerzo permanente. Lo hacemos con mucho gusto, soy su servidor Teodoro Rentería y saludo a nombre también de mi compañero Amador González de la Cruz, que en unos momentos estará compartiéndonos sus puntos de vista precisamente sobre temas diversos que impactan al estado de Morelos. Quiero rápidamente abordar dos temas nacionales. El primero es la decisión como presidente de la República de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que si persiste la postura de Estados Unidos de excluir a países de la Cumbre de las Américas, México aceptará la invitación, pero no acudirá el mandatario nacional. A esto se ha sumado también Bolivia. Y le explico, en esta ocasión, que esta Cumbre de las Américas habrá de tener verificativo en Los Ángeles. Joe Biden será el anfitrión. Y hay una postura de no invitar, cerrar la puerta a varios países. Cuba, en este caso también Venezuela y Nicaragua. En el caso de Cuba, pues creo que recordamos y sabemos desafortunadamente la postura de bloqueo económico que Norteamérica tiene sobre el Caribe, sobre esta isla en específico, desde hace muchos años como consecuencia del triunfo de la revolución y bueno, del arribo de un sistema económico ajeno al capitalismo. En el caso de Venezuela, el diferendo arranca precisamente con Hugo Chávez, muy empatado con el castrismo y la herencia en la figura de Nicolás Maduro. Y recientemente Nicaragua, con el triunfo de Xiomara, olvidé su nombre, ahora lo recuerdo, quien vence en segunda vuelta a la derecha. Y pues esto lastimó los intereses entre Nicaragua y Estados Unidos, Xiomara Castro. Para que tengamos, digamos, vislumbremos la importancia de esta cumbre, nace en 1994, la primera reunión fue en Miami, el primer anfitrión fue Estados Unidos y el líder que recibió fue Bill Clinton. Y de allí ha venido una serie de reuniones en el 98 en Chile, en el 2001 en el Canadá. México llevó a cabo una extraordinaria en 2004 en Monterrey. Posteriormente Argentina en el 2005, en el 2009 Trinidad y Tobago, en 2012 Colombia, en el 15 Panamá, en el 18 Perú y retorna en este 2022 en junio en Los Ángeles. Usted recordará dos o tres detalles para irnos ubicando. En el 98 en Chile, Eduardo Frei era el presidente. En 2001 en Canadá, Jean Chrétien era el ministro que encabezaba y en Quebec fue la reunión. Pero en 2004, en esta extraordinaria, Monterrey es la sede y recordará usted que el presidente mexicano era Vicente Fox Quesada. El incidente que aconteció en aquel momento fue el famosísimo comes y te vas. Es decir, Estados Unidos presionaba a México para que no se convocara a la reunión a Cuba. México, a pesar de que estaba encabezado por un gobierno de derecha, en la figura de Vicente Fox Quesada, no pudo, por las presiones nacionales, evitar la invitación. Pero el presidente de la República Mexicana comete el error de pues querer chamaquear, ¿no?, a la personalidad de Fidel Castro Ruz, que pues si alguien se la sabía de todas es el finado mandatario cubano. Y Fox le extiende la invitación, pero le pide que habría que evitar el encuentro con el presidente norteamericano y de esta manera que se dejara transitar la cumbre de una manera, digamos,
diplomática, sin el encontronazo que en ese momento estaba muy fuerte entre Estados Unidos y Cuba. Y es donde surge la famosa frase, yo te pido algo, le dice Fidel, inclusive tuteándolo, te pido algo, Fidel, comes y te vas. Y de allí, bueno, la política de la diplomacia mexicana vino abajo. El canciller era Jorge Castañeda Gutmann, un hombre cuyo padre en verdad, si renaciera, se volvería a morir de la vergüenza de tener una persona como hijo de esta calaña, en donde la diplomacia la echó por los suelos, todo trabajaba conforme a la ideología del gobierno en turno. Un hombre que viajó con la pareja a Xi'an, que es el lugar donde están los soldados de terracota, y sin respetar este recinto se puso a jugar escondidillas con su pareja entonces, compañera periodista Adela Micha. De ese nivel teníamos nosotros la diplomacia en aquel entonces. Diplomacia que le afectó mucho a México en aquellos momentos. Bueno, pues hoy estamos en un asunto contrario, en el entendido de que México ha fijado la postura y dice muy claro, sí, Estados Unidos continúa en esa postura, México no abandona la presencia, pero no iría a la cumbre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, esto ya tuvo eco en Bolivia por parte también del izquierdista Luis Arce, se suma a la posición mexicana. Pero a mí lo que me gustó fue el sustento, la justificación. Es muy parecida a la diplomacia mexicana con la doctrina Estrada, pero el presidente Arce dijo, Bolivia cimienta sus relaciones internacionales en la diplomacia de los pueblos, con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la cultura del diálogo y la paz. Es una frase profunda, habla precisamente del alcance, de la importancia de las relaciones exteriores y de la diplomacia, pero más que nada en el respeto a las naciones. Y el respeto a las naciones nace precisamente de la capacidad de diálogo, de la inclusión independientemente de quién sea el anfitrión. Porque si hubiera recaído en Nicaragua, en Cuba o en alguna otra parte de esta cumbre, pues lógicamente no se hubiera excluido a nadie. Sería un absurdo. Que allí se puedan tratar diferendos dentro del discurso diplomático y que se puedan abordar temas de peso e incómodos, bueno, pues para eso son las cumbres, de otra manera, ¿a qué se va? Bueno, ese es un tema. El otro es la reacción que a mí se me hace mezquina por parte de grupo de médicos mexicanos que se oponen al anuncio que ha hecho el presidente mexicano sobre la contratación de 20 médicos cubanos para reforzar el sistema de salud. Lo digo porque la reacción de inclusive Federación de Médicos ha sido, híjole, yo digo mezquina, déjeme ocupar esa palabra, porque vamos a pensarlo en sentido contrario. ¿Qué pasaría si Cuba, es más, vamos a ponerlo de otra manera, qué pasaría si Estados Unidos dijera que sabedores del talento y la capacidad de los médicos mexicanos, ¿cuál es el caso, ¿Cuál es el caso? Estaba dispuesto a contratar 500 médicos mexicanos para fortalecer la medicina norteamericana. ¿Cuál sería la reacción del colegio, de la federación, ¿cómo se llama? De México y de estos colegios? Por supuesto que sería de aprobación. Es más, estaría pidiendo que se estableciera un mecanismo para saber que fuera la propia federación la que estuviera proponiendo y que no fuera una decisión unilateral norteamericana. No sé cuántas posturas estaríamos viendo. Yo sé que el estaría, el hubiera, no existe, pero conociéndonos, esa sería nuestra reacción. Pero porque se trata de Cuba, aventar este golpe, yo me hago una pregunta muy sincera. ¿Qué le puede significar 500 médicos
contratados a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a cualquier parte del mundo que puedan venir a beneficiar el sistema de salud mexicano entre todo lo que hay de plazas, entre todas las alternativas que existen. Yo creo que una de las medicinas que más ha aportado al mundo precisamente es la cubana, a pesar del bloqueo económico. Su ciencia, su tecnología siempre ha sido privilegiada. Fueron capaces de desarrollar su propia vacuna contra el COVID y contra otras muchas cosas. Entonces, un gesto solidario de este nivel, que pudiese inclusive ser aprovechado para el intercambio de culturas, ¿no? Para que vayan que vayan médicos de México a Cuba, que muchos se han capacitado en la isla y nadie se queja, pero la reacción así, a ultranza, a bote pronto, sin hablar de un debate, sin plantear o solicitar una explicación más profunda, no lo sé. Fue una reacción muy desafortunada que creo yo pinta de cuerpo completo a un sector, no todo el médico, pero sí este que publicó este desplegado, a un sector que inclusive renuncia, ¿no?, a la solidaridad natural que debe de tener un médico, que si bien es cierto se capacita y no deja de hacerlo a lo largo de toda la vida, debe de extender la mano a aquel que a lo mejor con algunas limitantes está haciendo lo propio en otras naciones. México es un país de alta solidaridad, inclusive de propuesta migratoria de puertas abiertas. No fue gratuito extender la mano a un Julian Assange, que es un tema de persecución de Estados Unidos hacia la libertad de expresión o contra la libertad de expresión. La ha abierto a actores políticos perseguidos en sus naciones, que a lo mejor suena como, digamos, ridículo, ¿verdad? Porque ven en la figura del presidente cosas muy extremas, pero en su momento se le abrió la puerta a los refugiados perseguidos por el franquismo, se le abrió la puerta a los refugiados en otros momentos sumamente graves de guerras, etcétera, y esas personas le han aportado a México cantidad de desarrollo. Entonces, no caigamos en estas posturas, yo llamo mezquinas, equívocas en la percepción, porque un mexicano maltratado en otra nación es lo que puede padecer un extranjero con estos arrebatos en México. Y mire, no hablo de manera gratuita. Quienes emigran de México hacia otras partes es precisamente por la carencia de los empleos. Hoy, tan solo Matamoros, y es un dato que aporta el director de la Cámara Nacional de Comercio, Abraham Rodríguez, presenta un déficit de 1,500 empleos, haciendo el comparado con 2019, cuando empezó la pandemia. 1,500 empleos, o sea, 1,500 personas, 1,500 familias que se quedaron sin trabajo y no se han podido recuperar. Y son datos en el comparativo del Seguro Social. O sea, no se está sacando de la manga el dato Abraham Rodríguez Padrón, director de la Cámara de Comercio, la Canaco, en Matamoros. Pero ojo con esto, no se puede solamente culpar a la pandemia o al sector productivo, que en este caso es la iniciativa privada, de haber cerrado plazas. No, se supone que en este caso esta franja fronteriza, Matamoros, Reynosa, etcétera, deben de luchar con lo que tienen. Y resulta que Reynosa se habla de una recuperación de 24,000 puestos de trabajo y Matamoros de la reducción o el mantenimiento de 19,000 plazas a la baja. Algo se está haciendo mal, porque yo debo decirles que el sector productivo no depende eminentemente de la iniciativa privada. El gobierno, el federal, el estatal, el municipal, son los que deben de generar las condiciones adecuadas precisamente para que se abran más plazas laborales. Entonces ahí está el llamado al alcalde Mario López Hernández. Algo está haciéndose mal, que no se han logrado recuperar estas plazas. ¿Por qué Reynosa sí? Es el mismo partido político, Morena. ¿Por qué Matamoros no? El alcalde de Matamoros fue reelecto, el de Reynosa muy joven y acaba de llegar. Entonces sí se puede. Reynosa está en medio de una polémica de inseguridad, Matamoros no. Entonces no hay pretexto para decir que Reynosa haya generado 24,000 empleos en las últimas fechas y Matamoros traiga un rezago de 19,000. Algo se está haciendo mal. Por eso
a veces dice uno, híjole, cómo las abuelas tienen razón, ¿no? Segundas partes siempre son malas o nunca son buenas. Y hoy estamos a más de 100 días del inicio de la segunda parte de la administración de Mario López Hernández como presidente municipal de Matamoros. A lo mejor tiene puesto ya su mirada en alguna circunstancia de 2024, es válido, ¿no? El político pues se curte para eso, pero habría que saber si estas 19,000 personas habrían de otorgarle su voto o lo castigarán multiplicándolo por los integrantes de sus familias que los dejaron en la calle sin la posibilidad del retorno. Insisto, la pandemia tiene mucha culpa, claro, la economía internacional también, pero si Reynosa puede, Matamoros puede. Si Morena en Reynosa pudo, pues yo creo que Morena en Matamoros puede. Y si un joven que acaba de arrancar en la política, alcalde de Reynosa, lo ha logrado, pues yo quiero entender que la madurez de un Mario López Hernández en edad y en experiencia no tiene pretexto para hacerlo. Voy al bloque comercial y regresamos.